El Parque Natural de Yellowstone está situado al noroeste del estado de Wyoming y parte de los estados de Montana e Idaho, en Estados Unidos, en el corazón de las montañas rocosas. Tiene una superficie de unos 9.000 kilómetros cuadrados. Cuenta con más de 250 géiseres activos. La mitad de los existentes en la Tierra están aquí. Además, poseen 10.000 fuentes termales, una amplia variedad de animales salvajes y una flora y una fauna impresionantes. Recibe cada año la visita de cerca de 3 millones de personas. Pero, ¿qué gran misterio esconde bajo su idílico paisaje y que muy pocas personas conocen? Un enorme lago de magma subterráneo y un gigantesco cráter. Hay tanto magma acumulado ahí que podría llenar hasta 11 veces el cañón del Colorado. Yellowstone se encuentra justo encima de uno de los mayores volcanes de la Tierra, pero no es un volcán cualquiera. Por su inmenso tamaño se le considera un supervolcán, porque su potencia eruptiva puede superar hasta 100 veces la de un volcán convencional. En la Tierra existen aproximadamente 20 de estos volcanes gigantes. Son extremadamente peligrosos, pero ninguno alcanza los niveles de Yellowstone. Este tiene una reserva de magma bajo tierra mucho más grande que ningún otro. A día de hoy supone un alto riesgo, pues no está extinguido, sino inquietantemente activo y latente. Millones de personas acuden a Yellowstone cada año para contemplar su maravilloso paisaje, sus animales y todo lo demás. Sin embargo, muy pocos comprenden que aquí se hallan sobre un gigante dormido. Supondría un desastre a una escala que ni alcanzamos a imaginar. Los supervolcanes son erupciones y explosiones de proporciones catastróficas. En Planeta Misterio hemos decidido actualizar datos e información periódicamente del estado del supervolcán de Yellowstone y sobre todo cuando se registren novedades importantes y preocupantes de lo que sucede allí. Y es que en los últimos meses de abril, mayo y junio de 2020 hay preocupación porque pueda ocurrir algo. Los últimos estudios así lo indican. En ciertas zonas del parque se están registrando datos mucho más frecuentes de lo que es habitual, que han puesto en alerta a los científicos que controlan y vigilan Yellowstone. Se está informando de cientos de mini terremotos, también conocidos como enjambres, un aumento significativo de la actividad de los géiseres e incluso de formaciones importantes del terreno. Algo grave está ocurriendo en estos últimos meses. No debemos olvidar que es el supervolcán más activo y peligroso del mundo. Una de las zonas afectadas donde ha aumentado notablemente su actividad es la llamada cuenca del géiser Norris, lugar con más de 500 géiseres y piscinas hidrotermales. Aquí encontramos un curioso géiser llamado Steamboat. Es el más alto actualmente activo del mundo, puede arrojar agua a más de 91 metros de altura. Estas explosiones hidrotérmicas de los géiseres son frecuentes en este área y ahora han aumentado significativamente, como consecuencia de un aumento considerable del magma subterráneo en esta cuenca, que ha hecho que se acumulen más líquidos a poca profundidad, a unos 2 o 3 kilómetros. Esta quizás sea la causa de la deformación y elevación de la superficie de esta cuenca, una elevación inusualmente rápida, mayor a 15 centímetros al año. Este géiser estuvo inactivo de 1911 a 1961. En el año 1964 se reportaron 29 erupciones. Lo llamativo y preocupante es que a partir del año 2018 empezó una fase muy activa. El géiser empezó a erupcionar batiendo todos los récords. En el año 2018 el géiser Steamboat registró 32 erupciones y 48 ocurrieron en el año 2019. Lo que llevamos de 2020 hasta junio hay un registro de 29 erupciones, por lo que va camino de un nuevo récord. La erupción más reciente del géiser Steamboat ocurrió el 3 de junio de 2020. Esto indica que bajo el géiser está sucediendo algo anómalo. Otro dato preocupante es el aumento significativo en la detección recientemente de enjambres de terremotos en el Parque Nacional. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el Parque Nacional de Yellowstone fue afectado por 11 terremotos. Los temblores fueron relativamente pequeños, con una magnitud de 1,6 a 3,1 en la escala de Richter, es decir, no son excesivamente grandes. El área ha sido afectada por un total de 34 terremotos en el último mes, y este 5 de junio de 2020 experimentó casi una docena de mini terremotos
en menos de 24 horas, lo que provocó nuevos temores de que el supervolcán pudiera estallar. Muchos medios de comunicación alarmistas lo atribuyeron a una próxima erupción, pero esto no siempre es así, pues para que un sismo provoque una erupción se tienen que dar varias coincidencias. La primera, que dentro del volcán haya mucho magma eructable acumulado a punto de salir. La segunda, que exista una enorme presión en el subsuelo, dentro de la región de almacenamiento del magma. Y la tercera, que suceda un terremoto muy grande y muy cercano a esta zona. Para tranquilidad decir que el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha informado que no ve el riesgo de un gran terremoto próximamente. Según ha explicado la NASA, y multitud de expertos también lo afirman, que cuando entre en erupción, que lo hará, pero no sabemos cuándo, su potencia será de tal magnitud que provocará una verdadera catástrofe, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el planeta. Este tipo de volcanes suelen entrar en erupción cada 100.000 años, pero Yellowstone en particular no tarda 100.000 años, sino 600.000, con lo que resulta más potente todavía. La última erupción verificada por la ciencia de este supervolcán aconteció hace 640.000 años, razón por la cual muchos consideran una inminente y próxima gran erupción. ¿Pero qué consecuencias para el planeta podría provocar una erupción de este supervolcán? Si entrase en erupción en la actualidad podría tener consecuencias catastróficas para la vida humana y en general para la mayoría de formas de vida del planeta. Para empezar, su erupción activaría terremotos en la ya delicada falla de San Andrés, una zona de gran actividad sísmica, lo que provocaría gigantescos daños materiales a lo largo del continente americano. Al tener en su interior una cámara magmática tan gigantesca, al erupcionar, la nube de ceniza que sería expulsada de su interior dejaría el cielo nublado. Alcanzaría esta nube una altura impresionante, de unos 8 kilómetros, lo que mide el Everest, cubriendo por completo Estados Unidos y ocasionando lo conocido como invierno volcánico. Este alteraría el clima de todo el globo. La luz del sol sería casi inapreciable y daría paso a un periodo de enfriamiento planetario, sumiendo a la Tierra en una era glacial. También la ceniza traería serias consecuencias, ya que los satélites, por ejemplo, dejarían casi todos de funcionar. El ambiente se volvería muy tóxico, complicando la respiración, y la agricultura sería casi imposible de llevar a cabo. Sin agricultura, sin poder salir al aire libre, sin luz del sol, sin medios de comunicación y un cambio climático a nivel mundial, se prevé que la situación para la supervivencia sería crítica. Los expertos se están preparando para lo peor. La NASA ha detallado un curioso plan para detener la furia del supervolcán. Uno de sus empleados, el ingeniero Brian Wilcox, cree que ha encontrado la forma para detener una gran erupción, alimentando con agua fría las cámaras del magma de Yellowstone. Este plan de la agencia consiste en crear 2 túneles de 10 kilómetros de profundidad a cada lado del cráter, hasta la zona más interna, para luego inyectar agua a presión a casi 0 grados centígrados y así poder enfriar el enorme acúmulo de magma, evitando de esta manera que se genere la explosión que provocaría la enorme presión de este calor interno y prevenir el desastre. Wilcox manifestó que el plan podría costar 3.500 millones de dólares, pero tendría el beneficio adicional de usar el vapor de agua generado en este enfriamiento para crear energía geotérmica, no contaminante, energía limpia, mucho más barata que cualquier energía alternativa disponible actualmente en el mercado. De esta manera conseguirían la financiación para llevar a cabo este enorme proyecto. Pero encontramos varios problemas. En primer lugar, es increíblemente lento. Un enfriamiento de esa enorme cámara de magma llevaría muchísimos años. Tampoco saben con fiabilidad absoluta si va a funcionar. Es un proyecto muy arriesgado, lento y muy costoso. Algunos científicos no lo ven viable, pero la NASA cree que es una solución adecuada y sigue con él adelante. Para finalizar este videoprograma, decir que es una preocupación para los científicos que esta zona muestre esta gran actividad de repente y la evidente elevación del terreno. Los científicos de la Universidad de Utah han transmitido un mensaje de tranquilidad al mundo. Han asegurado y dan por hecho que no hay evidencia de que una erupción catastrófica de este tipo en el Parque Nacional de Yellowstone sea inminente. Si bien una próxima erupción
es teóricamente posible, es poco probable que suceda en los próximos 1000 años, aseguraron. También hay que destacar, para minimizar la preocupación, que Yellowstone se ha convertido en la zona geológicamente mejor vigilada y controlada del mundo. Son más de 40 las estaciones sísmicas que, junto con la Universidad de Utah, registran sin descanso a diario los movimientos terrestres dentro y cerca de esta región.